En este video veremos el significado de dos valores de función. La función C de G representa el costo de producir G galones de helado de chocolate. Interprete el significado de la declaración C de 763 igual a 147. Para este valor de función, observe que 763 es la entrada, y para esta función G es la entrada, donde G es el galón de helado de chocolate, y 147 es el valor de salida o función, donde el valor de salida o función representa el costo para producir el helado. Y por lo tanto, como una oración completa podemos decir que cuesta $147. Para producir 763 galones de helado de chocolate. Y ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo que está más involucrado. La función de DT se puede usar para aproximar el promedio total de la deuda de la tarjeta de crédito en un hogar estadounidense en miles de dólares de años después de 1995. Interpretar el significado de la declaración de D27 es igual a 18.9. Nuevamente 27 es la entrada donde la entrada esté. El número de años después de 1995, y 18.9 es el valor de salida o función, donde el valor de la función es la deuda promedio total de la tarjeta de crédito en un hogar de los Estados Unidos en miles de dólares. Si queremos saber el año real y la cantidad real de dólares, debemos interpretar estas dos cantidades. Entonces, si T es igual a 27, y T es el número de años posteriores a 1995, luego el año real va a ser el año base de 1995, más el valor de T, que es 27, lo que nos da 2022. Y luego la deuda promedio de la tarjeta de crédito, llamémosla deuda, es igual al valor de la función 18.9, pero esto es en miles de dólares. Entonces esto es 18.9 mil dólares. Pero no queremos escribirlo en miles de dólares, por lo que podemos decir que es igual a 18,9 veces $1,000. Lo que nos dará $18,900. Entonces, como una oración completa, podemos decir en el año 2022. La deuda total promedio de la tarjeta de crédito para un hogar de los Estados Unidos será de aproximadamente $18,900. Observe cómo el signo de dólares ya está aquí. Entonces, si ingresamos en 18.9 aquí, nos equivocaríamos. Si ingresáramos en 27 aquí, también nos equivocaríamos. Tenemos que realizar estos cálculos para completar la oración como se indica. Espero que hayas encontrado esto útil.